la obra de Satanás. ¿El niño es Satanás? No, 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 no. La circunstancia sí. Estábamos en campamento de adolescentes en este año. Estamos en campamento de adolescentes, estamos compartiendo 7 de la noche aproximadamente. Siempre teníamos los estudios a esa hora. Se enseñó la palabra, estábamos en el desafío para nuestros chicos a que viviéramos conforme el Señor nos estaba enseñando. Y justo allá en Tenjo, así como una columna de estas, un ratón. Los adolescentes se acuerdan perfectamente, ¿no? Justo cuando estábamos haciendo el desafío y diciendo, oh, mi querido joven, usted debe decidir por Cristo. Usted debe decidir por Cristo y decirle a Cristo sí. Y justo en ese momento, el ratón. Y así fue la semana, ¿sabe? Interrupción. Y claro, imagínense que saliera un ratón de ese bafle. Yo creo que los primeros que levantan, ¡ah! ¿Cierto? Y se convulsiona. Es obra del diablo, no es más, es obra del diablo. Y si usted ha predicado la palabra y ha evangelizado, siempre que usted está predicando de Cristo y va a dar la solución, seguro hay interferencia. Siempre hay interferencia. Es la obra del diablo. Entonces yo les animo, mis amados hermanos, para que hoy nos dispongamos. Satanás va a usar formas y maneras que usted no se imagina para desconectarle a usted del mensaje que él nos quiere dar en esta mañana. Y más, ¿sabe cuándo? Cuando estamos hablando de perdón, de perdonar. ¡Oh! Suena el celular, ¿cierto? A usted le dan de pronto por el afán, ¿cierto? A ir al baño, a hacer chichi, ¿cierto? Uy, no, es que no me aguanto, pero acabo de entrar, ¿cierto? No, es que tengo que ir. Otros de pronto, ¿cierto? Salen, le está vibrando el celular, ¿cierto? Ya vengo. Salen. Y muchas cosas. El hermano que le dice, ay, mira el WhatsApp, mira, le mandaron un mensaje, que qué va a hacer de almuerzo. Qué cosa con ese diablo, ¿no? Qué cosa con ese diablo. Yo le animo, en este momento, dígale, en el nombre de Jesús voy a poner atención a lo que Dios tiene para mí. No para el hermano, ¿cierto? No para el hermano, sino para mí. Me voy a disponer. Y Señor, habla, que tu siervo escucha. Oramos. Bendito Señor y Padre nuestro, muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí juntos como iglesia, teniendo este privilegio, Señor, que algunos países y aún en nuestra Colombia no lo pueden hacer, Señor, de congregarse. Gracias por la bendición de este edificio también. Y muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar como iglesia juntos para cumplir tus propósitos en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Padre. Que sea tu palabra como tú quieres, viva y eficaz. Y Señor, por favor, habla a nuestros corazones, porque hoy tenemos que decidir cosas, Señor, en nuestra vida. Hoy tenemos que determinar por ti, Señor. Bendice tu iglesia y, Señor, ruego de tu sabiduría y que seas tú, Espíritu Santo, el que hable a través de este siervo. Muchas gracias, Padre. Amén. Estamos hablando del perdón y como mi hermano Miguel lo estaba presentando en una forma clara, precisa, concisa, nítida, pues yo no sé si estaba hace 8 días súper capacitado, pero el mensaje fue muy claro. Fue muy claro. Yo digo, si no lo entiendo, necesito plastilina para poder entender que el perdón, mis amados hermanos, el perdón debe ser dado por los hijos de Dios. El perdón debe ser dado por los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque debemos seguir el ejemplo de Dios y de nuestro amado Cristo. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? ¿Qué perdonó? ¿Cuáles? Absolutamente todos. Y no solamente perdonó los pecados, sino los olvidó. Los olvidó. Sí que nos cuesta, ¿no, mis amados? Uy, o sea, lo hablo en primera persona. Sí que nos cuesta, mis amados hermanos, poder decir, le perdono. Mi amado, le perdono. Venga ese abrazo, en el nombre de Jesús, le perdono.
pero también nos daba, ¿no? Buena guía de que para que haya una reconciliación, ¿qué trae el pecado, cierto? Separación, división. Para que haya una reconciliación entre nosotros, reconciliación, las dos partes deben estar dispuestas. Las dos partes deben estar preparaditas. Uno en su corazón con el terreno bien abonado para perdonar y el otro su terreno bien abonado para perdonar. Cuando nos unimos y generamos el uno al otro perdón, ¿sabe? Hay reconciliación. Pero lo que nos enseñaban también y nos mostraba la palabra de Dios es que yo debo ser un agente perdonador. Yo debo generar perdón. No es una opción, mis amados hermanos, perdonar. No es una opción. Es una responsabilidad que tenemos todos nosotros de perdonar. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo con nosotros. Cristo lo hizo con nosotros. Oiga, hasta en algunas versiones, no voy a dar el nombre de las versiones, pero en algunas versiones ya no se habla de pecado, ¿cierto? Ya no se habla del término pecado, no. Ahora son faltas. Son las faltas que comete el hombre. Porque ya ese término, dicen, uy, no, para el 2019, y ya terminando el 2019, eso ya es obsoleto, ¿cierto? Ya es obsoleto, eso ya es caduco. Ese término de perdón, uy, no, eso lo bajonea mucho a uno. Pongamos algo como más agradable. Y ya el término perdón, ¿sabe? Ya no están también en algunas versiones actuales, modernas, ya no lo presentan que usted debe pedir perdón y dar perdón. No, ¿sabe? Ahora tiene que pedir disculpas. Pida disculpas y discúlpese con el hermano. Claro, pedir disculpas todavía nos sigue engrosando, ¿no? Y todavía nos mantiene firmes en nuestro orgullo de decir, no voy a perdonar. Más bien, me disculpo. Y mire hasta dónde vamos, ¿no? Y cómo vamos avanzando, mis amados hermanos, en lo que dice el Señor y en lo que queremos nosotros decir acerca del Señor. Cómo tergiversamos desafortunadamente y vamos acomodando a la Escritura a lo que nuestro corazón dispone y a lo que nuestro corazón quiere. No en la forma, no en la forma. Y en esta mañana, mis amados hermanos, ya como el hermano Miguel hizo la introducción acerca de las consecuencias, ¿no? Las consecuencias de no perdonar. Las consecuencias, ¿habrá consecuencia? Claro, claro que sí, las hay. Y una de esas consecuencias, mis amados hermanos, es la amargura en nuestro corazón. Y vamos a considerar lo que dice la palabra de Dios. Cuando se habla de amargo o amargura en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, no hay sombra de variación. Cuando hace referencia a amargo o amargura, ¿sabe con qué se relaciona eso? Hay algunos términos aquí. Afilado. Cuando se habla de amargo o amargura, estos son sinónimos, parientes cercanos del amargo o de la amargura. ¿Sabe? En la Biblia lo describe como afilado, puntiagudo, flechas. Y también lo relaciona con ajenjo, lo opuesto a dulce y fresco, el ajenjo. Eso usted lo puede mirar para que solamente tenga la información, Proverbios 27:7, Santiago 3:11. También lo relaciona con rebelde, con rebelde. Si usted y yo generamos o hay amargura sembrada e hincada en nuestro corazón, estamos en rebelión. ¿Con quién? Con Dios. Estamos en rebelión. Usted dice, con el pastor. No, no es con el pastor. No, no. Yo no he generado este precioso libro lleno de sabiduría. Yo no lo he generado, lo ha generado Dios. Y Dios es el que ha dado las normas y las maneras de cómo podemos agradarle a Él y vivir en una forma coherente con lo que Él nos ha entregado y nos ha dado. Rebelde, según Isaías 39, usted lo puede mirar en casa, Isaías 39, aplica también para rebelde. Rebelión, también hace referencia, la amargura
tiene cercanía y muy estrecha con la rebelión. Y eso ustedes lo pueden encontrar, mis amados hermanos, 1 Samuel 15:23. También hace referencia en algunas partes de la Escritura a amargura de espíritu. Amargura de espíritu. Y eso usted lo puede mirar, mis amados hermanos, en 1 Samuel capítulo 22, versículo 2. Y también lo asigna y hace referencia a hiel de amargura. Hiel de amargura. Hiel. Amargo, ajenjo, ¿no? Y mire que las referencias a esto, mis hermanos, si hacemos una consideración, no son buenas. No son buenas. La amargura no genera nada positivo, ni para nosotros, ni para los demás. Por eso, el Señor hoy nos está llamando al orden, mis amados hermanos, a todos nosotros, Iglesia amada de Jesucristo. Usted de pronto, por una u otra circunstancia, dice, ¡ay, qué temita! ¿Cierto? ¡Qué temita el que le tocó a este señor hoy! Y usted de pronto dice, no, mejor me voy. Me voy de aquí, me voy de este salón, me voy. Bueno, ¿sabe? No va a dejar usted la amargura aquí. La amargura va a ir con nosotros. A donde quiera que vayamos. A donde quiera que vayamos. El problema no está allá, el problema está acá. Y nos hace daño. Y vamos a ver algunas cosas. Algunas cosas que van a ser nuevamente repetidas y otras porciones que la palabra de Dios nos muestra de una forma muy clara, de personas que generaron y desarrollaron amargura y su vida, algunas de ellas que no se arrepintieron y no cambiaron su ruta, algunas personas duraron atormentadas por la amargura toda su vida. El Señor quiere hoy dar libertad. Hoy quiere dar libertad. Porque eso es lo que trae Cristo, libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. ¿Creemos eso, iglesia? ¿Podemos ser libres de la amargura, sí o no? Bueno, yo dije, se va a caer este techo diciendo ¡amén! ¿Cierto? Pero bueno, yo simplemente me limito, mis amados hermanos, a hacer y a cumplir la responsabilidad que Dios me ha dado de compartir la palabra. Y de proveer bíblicamente la forma y la manera como usted y yo podemos ser libres de la amargura que se aloja y se genera en nuestro corazón. Yo le animo, sea de una forma o sea de otra. Puede ser en este texto, estábamos un paréntesis aquí, o un stop, o un pare. Estábamos, por la gracia del Señor, evaluando algunos hermanos que ya por la gracia del Señor terminaron su seminario. Estábamos evaluando. Y no todos. Algunos llevaban la Biblia en el celular, otros en texto, así, papel. Y cuando llegó la persona con su celular, le decíamos, esta referencia, estamos mirando doctrina, este versículo, o cite más bien un versículo que respalde lo que usted está diciendo. ¿Y sabe qué hacía la persona? Claro, con mucha diligencia y con sabiduría. Ponía allí, si es gracia, entonces ponía en su celular, gracia, y le salían versículos de gracia en su celular. Harta gracia. Entonces él hacía referencia a eso. Y uno decía, uy, ¿cómo sabe de Biblia? No, ¿cómo sabe manejar ese aparato, no? Y mirando por el aspecto positivo, pues es una herramienta que ayuda. Pero mirando por el aspecto negativo, sí que nos hemos vuelto perezosos, ¿no? Sí que nos hemos vuelto perezosos. Porque qué lindo que la palabra pudiera quedar bien guardadita en nuestros corazones y poder decir, sí, están en esta palabra, ¿cierto? Ahí está, lo recuerdo, lo sé. Por eso yo le animo. Cual sea la herramienta que usted tenga en esta mañana, yo le animo a usted, de todo corazón, habla su Biblia. Sea digital o sea aquí, texto, pero habla su Biblia. Porque si usted no lo hace, usted no va a poder confirmar que lo que yo estoy diciendo es de parte de Dios. Dice, no, yo tengo capacidad. Seguro que no.
Seguro que no. Entonces tome su Biblia y vamos a la palabra de Dios. La amargura se combina, ¿cierto? Se mezcla con una falta de arrepentimiento. Una falta de arrepentimiento. Eso está estrecho. La amargura con una falta de arrepentimiento. Si somos honestos, mis amados hermanos, usted no quiere o yo no quiero generar perdón porque no quiero. Porque en nosotros está el Espíritu Santo que mora. ¿En quiénes? ¿En quiénes? En la iglesia. Usted dice, ¿quién es el lugar? No. Es en las personas, ¿cierto? Los llamados afuera. Los que están apartados. Los que por la fe y bajo la gracia del Señor le hemos dicho, perdón, Señor, por mis pecados. Y Jesús, te necesito, porque creo que en el Calvario tú perdonaste y moriste para el perdón de mis pecados. Cuando usted hace eso de todo su corazón, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Por consiguiente, mis amados hermanos, usted y yo estamos en capacidad de perdonar. Estamos en capacidad de perdonar. Ya que no se quiera, es otra cosa. Pero que en nosotros está la capacidad, ¿dada por quién? A ver, iglesia, si ustedes me ayudan. ¿Dada por quién? ¿Generada por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. No es por nosotros, por el Espíritu Santo de Dios. Se genera esa capacidad. Y el poder de la potencia de la gloria de Dios puede ser generado a través de nosotros por el Espíritu Santo. No por usted ni por mí, es por el Espíritu Santo. Por eso, mis amados hermanos, se relaciona la amargura con una falta de arrepentimiento, que usted no quiere hacerlo. No quiere hacerlo. ¿Cómo nos es tan fácil, no? Bueno, quizá para algunos también es difícil de ir a Dios y pedir perdón, ¿no? Hemos tenido la oportunidad en estos últimos tiempos de compartir mucho evangelio, gracias al Señor, bastante evangelio. Estamos allí en Cali, compartiendo con el grupo de Cali, y hablábamos también del evangelio, y se presentaba a Cristo, y le decíamos a los hermanos que Cristo puede perdonar todos nuestros pecados, y que podemos tener vida eterna en Cristo Jesús si acudimos a Él y permitimos que Él obre en nosotros. Y una señora que estaba allí, muy honesta, dijo, ¿se salvará usted solamente, pastor? ¿Nosotros qué? No, todos. Porque sí que nos cuesta, ¿cierto? Poder entender la magnitud del amor de Dios. Sí que nos cuesta, ¿no? Y decir que Dios perdona todos mis pecados y que quedo prácticamente como esta hoja en blanco. Quedo blanquito, ya no se me cuentan mis pecados. Sí, ya no se le cuentan. De verdad, yo no creo mucho. Sí que nos cuesta, ¿no? Pero una vez que el Espíritu Santo obra en nosotros y nos convence de pecado, de justicia y de juicio, ¡qué paz de Dios que llega a nuestro corazón! ¡Ay, qué hermoso!, ¿no? Hace unos buenos años, cuando el Señor me permitió conocerle, ¿no? Uno sin esperanza, sin Dios, mejor dicho, como diría la juventud, en la inmunda estaba uno, ¿cierto? No, en la mala, allá uno, lo vil del mundo, sin propósito, sin Dios, sin fe, sin nada. Y llegar un día a la iglesia Bautista de La Serena, un segundo piso, un 10 de mayo. No les digo los años porque no dicen, uy, sí, ya está. Solamente les digo que iba a predicar a Abraham. No, pues Abraham era un pastor que estaba ahí, no, que otros ya están relacionando la edad, no, tampoco.
Pero ese día, mis amados hermanos, ese día, con el pastor Orlando Rodríguez, él me dijo, yo le expresé, mi hermano, hay muchas cosas en mi vida. El alcohol me tiene en la mala, estoy esclavo del alcohol, mi familia disfuncional, mis padres separados, odiaba a mi mamá, resentido de la vida, sin Dios, sin esperanza y sin propósito. Ese día le dije, me dijo, ¿hay solución para eso? Me dijo el pastor, hay solución para eso, es Cristo. Y yo, como había oído, nunca había entrado a una iglesia cristiana, dije, bueno, aquí siempre cobran, ¿cierto? ¿Cuánto hay que pagar para eso? Para que me hagan ese trabajito, ¿cuánto hay que pagar? Y sabe, él dijo, Cristo ya lo hizo. Cristo ya lo hizo. Él pagó por sus pecados en el Calvario. Ese día, por la gracia del Señor, el Espíritu Santo me convenció de pecado, de justicia, de juicio. Creí en Él como mi Salvador. Y miren, no les miento, de ese lugar salí con un descanso, parecía que yo flotara, ¿cierto? Parecía, ¿no? No es que usted, uy, flotó, y yo no he flotado todavía, ¿cierto? ¿Sabes que no soy salvo? No, con cuidado, ¿cierto? Parecía que flotara. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, embargó mi corazón. Y pude por primera vez en toda mi vida poder tener paz en mi corazón. Paz con Dios. ¿Sabe quién lo hizo? Cristo. Cristo. Y eso, mis amados hermanos, lo puede hacer también con usted, por supuesto. Por supuesto. Dios quiere traer paz a nuestro corazón. Pero cuando no, mis amados hermanos, cuando hay falta de arrepentimiento, ¿qué sucede? Cuando yo no quiero perdonar. Miremos algunos aspectos en la Escritura, mis amados hermanos. Se puede generar rencor. Se puede generar. Cuando usted y yo nos desconectamos de la voluntad de Dios y queremos sí usar al Señor y declarar al Señor, pero no obrar conforme el Señor nos dice. Son diferentes, ¿no? A veces queremos estar pegaditos del Señor, que Dios bendiga y todo, pero andando a nuestra manera, a nuestra forma. No es así. Debemos ser coherentes, ¿no? Lo que Dios dice no es que Él haga nuestra voluntad, sino nosotros alinearnos con la voluntad de Él. Alinearnos con la voluntad de Él. Cuando yo no quiero perdonar, se genera rencor contra alguien o contra alguna cosa. Se genera rencor. Se va sembrando el rencor en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo no quiero perdonar. Yo no quiero perdonar. Una vez más, y perdone de la redundancia y de pronto la exageración y tanto énfasis, pero es cuando yo no quiero perdonar. Cuando yo no quiero perdonar. No es que no pueda, sí puedo, porque el Espíritu Santo mora en mí. Si usted es un hijo de Dios, si usted ha nacido de nuevo, si usted no lo ha hecho, si usted no es un hijo de Dios, si usted no tiene una relación personal con Cristo, para usted va a ser imposible perdonar, imposible perdonar. Porque el ser humano, por naturaleza pecaminosa, por naturaleza caída, no puede generar un perdón genuino, no puede. Pero los que estamos en Cristo sí estamos capacitados para poder hacerlo. Entonces se genera ese rencor. Vamos a la Biblia, por favor, Génesis. Vamos a mirar un caso, Génesis 27, usted dice, yo ya sé. Génesis 27, a ver qué referencia nos da la palabra de Dios. Génesis 27. Miren lo que la Biblia nos dice, ¿no? Y ojalá que nosotros aprendamos de la historia y no que estamos dispuestos a repetir la historia, ¿no? Porque esto va a ser repetitivo. Si no nos alineamos con la voluntad del Señor, seguro que esto va a suceder en su vida. Seguro, seguro.
Génesis 27, miramos una persona que fue afectada, ¿cierto? No perdonó y vamos a ver lo que generó en el corazón de esta persona. Génesis 27, estamos con Isaac, ¿no? Y allí en el 34, ustedes pueden leer en la casa la historia, ¿cierto? Estamos hablando de la familia de Isaac, ¿cierto? ¿Quién es la esposa de Isaac, si me ayudan? ¿Quién? Rebeca. En la parejita, ¿cierto? Había dos frutos, ¿cierto? De esa unión. ¿Quiénes eran? Jacob y Esaú. Y sabemos la historia, ¿no? Muchos de nosotros conocemos la historia. ¿Qué pasó con Jacob y Esaú? Que Esaú, ¿cierto? Tenía por derecho, era el primogénito, entonces tenía por derecho bendición de parte de su papi. Eso era tradicional allí en el pueblo judío, bendecir al mayor, y tenía privilegios el mayor. Pero el mayor Esaú no quiso, ¿cierto? No quiso, menospreció y por un plato de lentejas negoció los privilegios de Dios, por un plato de lentejas. ¿Hacemos otro paréntesis? Sí, aquí está recién esto, ¿no? Oiga, qué cosa, ¿no? Qué lástima, un paréntesis. Pero qué cosa, ¿no? Qué lástima que en las pasadas elecciones todavía se veía, ¿no? Que ya estuvo un poco más restringido. Pero por un tamal, por un bulto de cemento, por 50,000 pesos, nosotros ceder a nuestras convicciones. Eso es menospreciar a Dios, menospreciar a Dios. Eso es por debajear a Dios. Por un tamal, por 50,000 pesos, estar corriendo detrás de una persona que de pronto está en contra abiertamente de Dios, pero que nos beneficia en el momento. Y así, muy similar, le pasó a Esaú con Jacob. Entonces, Esaú, está bien. Le dijo a Jacob, véndeme la primogenitura. Él dijo, listo, yo se la vendo. Y aquí llegamos al 34, mis amados hermanos, que dice la Escritura, 27:34 de Génesis, cuando Esaú oyó las palabras del padre, ¿qué hizo Esaú? Clamó con un muy grande y muy amarga ¿qué? Exclamación, y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y el papá le dijo, bueno, mi hijo, tocará. ¿Sí? No. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y dice más adelantico ahí para el 41, mira el resultado. Mira el resultado de lo que generó Esaú. Él determinó hacerlo de esta manera, menospreció a Dios y por consiguiente los resultados y las consecuencias no se dieron a esperar. 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo, ¿en dónde? En su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, ¿y qué? Mire hasta dónde puede llegar, ¿no? Hasta dónde puede llegar, mis amados hermanos, el no perdonar y no arrepentirnos de lo que se genera en nuestro corazón. No arrepentirnos, genera esto. Amargura, amargura. Hubo amargura en el corazón de Esaú, hubo amargura. Porque no consideró la magnitud de haber perdido esa bendición y de menospreciar lo que Dios tenía para él. Lo menospreció y después quiso que el Padre le bendijera y dijo, ya no hay oportunidad. ¿Hubo arrepentimiento en Esaú? Pues vemos aquí que se cargó su corazón. Más adelante, mucho más adelante ya hay un acercamiento después de muchos años, de mucho sufrimiento, tanto para Esaú como para Jacob, como para Isaac, como para Rebeca. Hubo daño y afectación en todos, se destruyó una familia, se despedazó una familia, y Esaú, desafortunadamente, vivió errante, amargado por lo que le había acontecido. ¿Y hasta dónde se puede llegar? No, hasta pensar en un homicidio, hasta pensar en un homicidio. Yo no sé si será su caso. Dice, no, pues yo no he vendido primogenitura ni nada. No. Pero pueden haber afectaciones en nosotros. Puede haber afectación en nuestro corazón. Podemos ser afectados,
por una persona, por circunstancias, por cosas, podemos ser afectados. Y vivir con eso allí, mis amados hermanos, vivir con eso bien sembrado allí. Y permanecer allí. Y no arrepentirnos de lo que sentimos por la otra persona. Y llegará el punto, se lo aseguro, que si tuviésemos la oportunidad, seguro diríamos, acabar, desintegrar, sacarlo de esta faz de esta tierra. Podemos llegar allá. Y quizá no en el aspecto físico, quizá no, en el ir y de pronto a atentar físicamente contra la persona, quizá no. Pero sí podemos dañar con nuestra boca. ¡Oh! Golpes de espada, dicen los proverbios, golpes de espada. Son las palabras que salen a veces de nuestra boca y que matan. Y que matan. Podemos matar la integridad de una persona cuando yo no quiero perdonar, ni quiero arrepentirme de lo que estoy sintiendo en mi corazón contra esa persona, circunstancia o cosa. Eso es de cuidado, mis amados. Yo espero que esté siendo lo suficientemente claro de ver la magnitud, que esto no es por ahora, ni por un día, ni por unos segundos, ni por un momento. No, mis amados hermanos, si no nos arrepentimos de lo que nosotros sentimos en contra de la otra persona, eso puede ser de por vida, de por vida. Y ya nos hablaba el hermano también, ¿no? De a veces pecados, ¿no? Afectaciones de 40, 30, 50 años atrás. Recuerde aquel 1 de mayo de 1930, ¿se acuerda? Uy, no, 1930, pues yo no me acuerdo. Ese día usted estaba ahí parado, ahí sentado, ¿cierto? Ahí acostado. Y usted me habló de esta manera. Y lo dan con esa descripción tan clara que lo tienen aquí bien retratado. ¿Por qué? Porque están siendo afectados por la falta de arrepentimiento y no perdonar a la otra persona. Es monstruoso, mi hermano, es monstruoso, es catastrófico lo que se genera de nosotros. La amargura se mezcla y se combina con mantener rencor, ¿cierto? Generar rencor contra alguien. Se relaciona también con las palabras de los malignos. Alguien que tiene amargura en su corazón genera palabras como la generan los malignos, los malos, los que no conocen a Dios. Hasta allá podemos llegar. Miremos por favor en la escritura, rápidamente, Salmo 64. Salmo 64, 1 al 4. Salmo 64. Salmo 64. Dice, ahí como usted lo puede leer, Salmo de David. Dice David, escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de la conspiración de los que hacen iniquidad. Versículo 3, ojos abiertos, oídos despiertos. Que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidos al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Mire, que no podemos matar a una persona, por supuesto que lo podemos hacer. Matamos la integridad de una persona. Cuando la amargura se manifiesta y queremos nosotros generar daño en otros. Mis amados hermanos, Dios nos guarde. Podemos decir, como lo dice Primera de Juan, hoy yo les animo, Primera de Juan es espectacular, leámoslo, es cortico ese libro de la Biblia, pero Primera de Juan es claro, ¿no? Preciso y conciso. Dice Juan, ¿no? Y nos confronta, si decimos que somos
hijos de Dios, y no hacemos lo que Dios nos manda, mentimos y la verdad no está en. Pero mire hasta dónde nos lleva la amargura, a generar palabras que dañan a otros, que trituran a otros, que despedazan a otros. Y todo se genera, ¿sabe? Por la falta de un arrepentimiento, por la falta de reconocer que hemos pecado y que hemos generado esas actitudes y esas acciones que no son dignas de Dios. Guarda, uy, qué cosa, ¿no? Que afilan como espada su lengua, dice. Y a veces ¿cierto? Sucede como lo sucede a los chicos, ¿no? Yo no sé si ustedes han visto. Hemos tratado, hemos de una manera u otra sugerido. Pero ¿qué ustedes han visto de pronto cuando un chico tiene uno de esos juegos en sus manos, ¿cierto? Esos juegos en una tablet o un celular. ¿Sí han visto qué sucede con los demás chicos? ¿Sí lo han visto o no? Bueno, se los voy a expresar. Cuando usted ve a un grupo de chicos que están allá como abejitas en panal, están allá todos. Mire, seguro, no crea que están haciendo devocional. Póngale, no están haciendo devocional. Están en sus juegos. Están en esos juegos. Y eso sí que llama la atención. Y sabe que tristemente, a veces sucede cuando yo no me arrepiento de mi amargura y no pido perdón a Dios por mi amargura y sigo sosteniéndola y manteniéndola, a veces yo me deleito y digo, están hablando de aquel, ¿cierto? Y nos reunimos, ¿cierto? Y nos deleitamos y afilamos nuestras lenguas y decimos, sí, es así, y de verdad yo lo he visto, y nos deleitamos y satisfacemos, y ese veneno que está en nosotros destila y se manifiesta y empapa y toca a todos los que ya allí están participando, y a veces parecemos panal de abejas, dañando la integridad de una persona. Y sabe, eso es pecado, eso es malo, eso es dañino. Eso afecta nuestra comunión con Dios y afecta a las demás personas. Oh, duro, ¿no? Duro cómo nos relaciona el Señor cuando no nos arrepentimos y cuando dejamos que la amargura se aloje. Y le arrendamos una habitación muy lujosa en nuestro corazón a esa amargura. Y le decimos, amargura, deleítate, bienvenida. Necesita DirecTV, se la consigo, ¿cierto? Amargura. Qué cosa, ¿no? Cuando el Señor nos dice que eso no es digno de un hijo de Dios. No es digno de un hijo de Dios. La amargura se mezcla, se combina con guardar rencor, se relaciona con las palabras de los malignos y también, mis amados hermanos, para ir cerrando esta primera parte, también lo relaciona con los pecados de la ira. Pecado de la ira. Vamos allí, un momentico la introducción y ya miraremos más adelantico en la segunda parte. Colosenses, nos están enseñando de Colosenses en Emaús. Qué bendición, justo cuando estamos tocando este tema, justo el Señor, y yo creo que esto no fue casualidad, sino voluntad de Dios. Colosenses, capítulo 3, Colosenses 3. Como todas las cartas del apóstol Pablo, mis amados hermanos, usted puede mirar, usted puede considerar. Doctrina en sus primeras partes del apóstol Pablo, doctrinas, enseñanza de parte de Dios y después práctica, mijos, práctica. Así es el estilo paulino. Doctrina, práctica. Vamos a practicarlo. Por eso algunos se inclinan y tienen bien afianzado su punto de vista que Hebreos fue escrito por el apóstol Pablo, ¿cierto? Algunos dicen así, hay cosas que muestran que no es así, pero algunos dicen, ¿por qué? Porque Hebreos es doctrina de Cristo, doctrina, Cristo, y después viva. Así es, y así debe ser, mis amados, así debe ser en nosotros. Aquí Pablo está hablando a los hermanos en Colosas, unos hermanos que él no conocía, pero sí que en Cristo eran uno. Y dice, capítulo 3,
Versículo 5. Bueno, 4. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Y qué dice? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Según aquí lo que dice Pablo. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esto es lo que generamos nosotros sin Cristo. Y es algo natural. Es algo que nace de nosotros, está en nosotros, permanece en nosotros, se establece en nosotros, se afirma en nosotros, nos gobierna a nosotros y dispone de nosotros. ¿Qué? La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Mire, mis amados, está hablando, dice, haced morir lo terrenal. Estas son cosas terrenales. Estas son cosas terrenales. Esto caracteriza a los hombres que no tienen temor de Dios. Estas cosas caracterizan a los hombres que no tienen temor de Dios. ¿Qué va a pasar en los que permanezcan en esta condición y no quieran arrepentirse de esta condición? ¿Qué va a suceder? Dice, versículo 6. Cosas, ¿cuáles? Las del versículo 5, por las cuales, ¿qué? La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces va a venir juicio, por supuesto. Hoy el mundo está pavoneándose y el mundo dice, ¿qué Dios? Y yo vivo como quiera, ahorita el 31, ¿no? Que ahora se disfrazan más los adultos que los niños, ¿no? Y un desorden total, por aquí, por allá, y el desenfreno por acá y por allá, y habla de Dios. ¿Cuál Dios? No me hable de eso, no necesitamos. Y hoy el mundo está engrosado diciendo, Dios no existe, y se empodera de eso y dice, Dios no existe. Pero sabe, un día no muy lejano, esas personas que hoy en rebelión se levantan contra Dios y levantan su puño y lo niegan, algún día tendrán que doblar sus rodillas delante de Él. Hoy parece que ganan, pero no van a ganar, van a perder eternamente. Van a perder eternamente. Bueno, voy a tomar 3 minuticos, ¿sí? ¿Listo? 3 minuticos más, me los descuentan en la próxima. En la próxima enseñanza. Dice, cosas en las cuales, versículo 6, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también, ¿qué? Anduvisteis pasado en otro tiempo. ¿Cuándo qué? Cuando vivíais en ellas. Está hablando cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Qué le decía Pablo a los hermanos en Colosas que eran creyentes en Cristo? Dice versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas, ¿cuáles todas estas cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del 9. Y el versículo 13 dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dios dice, y si Dios lo dice, estamos en capacidad. Estamos en capacidad. Dios no nos pide nada de lo que nosotros no podamos hacer. Pero Dios aquí en la Escritura nos dice, pero ahora dejad. ¿Qué dejad? La ira, la mentira. Oiga, y en estas cosas no. Yo no me explico como el perico. Yo no me explico. ¿Cómo es posible, amada Iglesia de Jesucristo, que usted y yo declaremos, enseñemos Biblia, abrimos Biblia y con mucha elocuencia presentamos la palabra de Dios, cuando yo no vivo y cuando mi corazón está inundado de ira, de enojo, de maledicencia, de malicia? ¿Cómo es posible?
¿Cómo es posible que ya la mentira en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Jesucristo, se ha vuelto una forma y estilo de vida? Eso no es digno de Dios, no es digno de Cristo. Dos cosas que debemos hacer si estamos en esa condición. Una, si usted dice ser o yo digo ser y vivo y practico estas cosas, no soy un hijo de Dios. Si yo practico estas cosas, si me deleito en esto, si me fascino en esto, si busco esto, ¿qué? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Mentira, dice ahí en el versículo 9. ¿Cómo es posible que podamos decir que somos hijos de Dios cuando esto embarga nuestro corazón? Cuando mis acciones presentan vida esclava de estos pecados. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la mentira se pase en medio de nosotros? Y qué triste, ¿no? Que en medio de nosotros, aún en un liderazgo, digan de nosotros: él es mentiroso, él no cumple, él es así. Qué triste, ¿no? Qué triste. Y ampliando un poquito, me quedan 30 segundos, ampliando un poquito. Oiga, qué triste que nos pase lo que le pasó al pueblo de allá de Israel con Nehemías, ¿no? Salió un año y cuando llegó se estaban robando los unos a los otros, robando los unos a los otros. No era que entraran encapuchados, ¿cierto? A ver, el televisor, ¿cierto? No, la nevera. No. ¿Sabe cómo estaban robando? Pedían prestado y no. Pedían prestado y no devolvían. Y decían que eran hijos de Dios. ¿Cómo es posible que una persona viva de esa manera y diga que es hija de Dios y que se acomode a esa forma y estilo de vida? Que pida prestado y no pague. Eso es deshonesto, eso es justo, eso es robo. Eso no es digno de un hijo de Dios. Por eso yo les animo, amada iglesia de Jesucristo, si hay alguien, un miembro de Iglesia Bautista de Tunal, un miembro que esté viviendo de esta manera, que no es digna de Dios, y usted lo sabe, llámelo a relación. Y si la persona no la atienda, como dice en un noticiero, denuncie. Diga: mire, pastor, o hermano Pablo, hermano Simón, hermano John, esto sucede. Y exprésenle, porque eso no es digno de un hijo de Dios. No es digno. Pero una vez más, a veces la iglesia nos acomodamos, nos adormecemos y decimos: ese es mentiroso, él pide prestado y no paga, él es así, él anda con ira, él es iracundo, y hasta le puedo decir, él es amargado también. Y dejamos que eso se pase en medio de nosotros. Eso no es digno de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que eso es Oramos. Bendito Rey de la Gloria y Señor del cielo, Padre, yo te ruego y suplico, Señor, por tu iglesia, por cada uno de nosotros, Señor amado. Padre, imploramos en esta mañana que nos mueva, Señor, al arrepentimiento. Que, Padre, que estas cosas que tú aborreces, Señor, que no están de acuerdo con tu voluntad, yo te ruego, Padre, que las depures de cada uno de nosotros. Padre, y si hay alguno de nosotros que no quiera arrepentirse de ese pecado, Señor, toma cuenta de nosotros, Padre. Padre, no queremos ser una iglesia, Señor, que opaque tu nombre. Una iglesia que no tenga autoridad, Señor. Yo, Padre, te suplico que seas tú a través de tu Espíritu, Señor, que nos dé una vida coherente, Señor, con tu voluntad. Por favor, sigue hablando a nuestros corazones, Señor, y no nos dejes en paz, Señor, porque tú no lo harás hasta que no haya un arrepentimiento y un perdón de pecados, primeramente contigo y también con nuestros hermanos. Glorifícate tú en medio nuestro. Es tu iglesia, tú eres la cabeza, el Señor, el Rey, el Todopoderoso. Tú nos conoces. Y por favor, Señor, como lo dijo David, Señor, escudriña en mí si hay algún tipo de pecado que afecte mi relación contigo y con mis hermanos.
Muchas gracias, Padre. Amén. Podemos tomar un descanso, mis amados hermanos, y seguimos hablando de la voluntad de Dios para nosotros.